Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, esta última semana de marzo, que concluirá con el Día de Andalucía aquí en España, vamos a abrir este programa de Diálogos en Libertad hablando con ellas, con nuestra tertulia femenina, que hoy además tiene una invitada muy especial porque es algo así como esa canción que en su día, en los 80, se cantaba de que las chicas son guerreras, ¿no? Vamos a presentar a nuestras tertulianas. Como recordaréis, estaba Teresa Jiménez de Becerril, que es periodista y diputada. Por otro lado estaba también Nadia Álvarez, que es viceconsejera de la Comunidad de Madrid. Tenemos también a Tina Rodríguez, que es alcaldesa de Fregenal de la Sierra, y a Carmina Ballester, que es alcaldesa de un pueblo precioso de la provincia de Castellón que se llama Onda. Ellas compartirán tertulia con otra periodista, una periodista aguerrida, una periodista de las que son guerreras, de las que han sido periodistas de calle y que, aunque en distintos tiempos incluso hemos coincidido en algún medio de comunicación, ¿no? Estoy hablando de Almudena Negro, que precisamente acaba de sacar hace poquitos días un libro muy interesante, un libro importante, en el que analiza, y con su título lo dice todo, una tentación totalitaria. Y entonces, pues para saber de qué van las cosas, lo mejor es entrar en materia. Almudena y a las demás, buenos días. Almudena, este libro que has escrito junto con Jorge Vilches, otro compañero periodista, ¿qué es lo que quiere decir? Aunque todos suponemos e intuimos por dónde va, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere decirnos? Y haznos un pequeño resumen de lo que supone el libro y cuál es su contenido, aunque no vamos a revelar todo porque lógicamente queremos que se lea, ¿no? Bueno, pues una vez más nos hemos juntado Almudena, que soy yo, periodista, y el profesor de pensamiento político de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Vilches, para hacer un libro que pretende ser más que periodístico, de teoría política. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos diseccionado, porque nosotros teníamos la teoría política de que en la izquierda siempre late una tentación totalitaria. Son ingenieros sociales que pretenden decirnos cómo tenemos que vivir, que pretenden crear una sociedad nueva y un hombre nuevo. Y esa teoría, cuando tú haces ciencia política, luego tienes que demostrarla con hechos. Pues cuando estábamos encerrados en la pandemia, durante los meses duros, entre marzo y junio, Jorge y yo cogimos todos los hechos que fueron sucediendo, nos sentamos en marzo, ¿no? Empezamos a hablar y dijimos, oye, es que esto hay que plasmarlo en un libro, porque aquí están sucediendo muchas cosas que pueden demostrar científicamente la teoría que nosotros sostenemos. Hemos analizado todo lo que ha sucedido desde marzo hasta diciembre del año 20. Y yo creo que nos ha quedado un libro donde demostramos realmente que en la izquierda y en los populismos reside una tentación totalitaria que busca construir una comunidad homogénea a imagen y semejanza de su ideología y de su líder político. En realidad no estamos más que ante los viejos totalitarismos con un disfraz nuevo. Vosotras que habéis leído un resumen del libro, ¿qué opináis? Lo que viene pasando de marzo del año pasado, concretamente del 14 de marzo, pero yo diría que fechas antes, hasta la fecha, demuestra que hay una tentación totalitaria en la izquierda española. Teresa, por ejemplo, sí. Yo no puedo, bueno, primero de todo, saludos a mis compañeras, que es un gusto teneros aquí, bueno, y a ti también, Eugenio. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Almudena. Yo creo que Almudena es una gran liberal, yo también me creo serlo, vamos, lo soy seguro. Y por supuesto lo que hemos visto desde el minuto uno, yo puedo hablar también un poco de lo que yo he visto en el Congreso, o sea, desde querer acabar con el control parlamentario, desde cerrar el Congreso, estuvo cerrado, no estuvo cerrado en otros países y en España se cerró, luego solo podían venir unas cuantas personas, unos cuantos diputados, luego cerraron el portal de transparencia que sigue cerrado, o sea,
RTVE, la televisión pública, está totalmente al servicio de ellos. Como digo, la libertad de prensa, que no es un vicepresidente que presume y decide cómo tienen que ser los periódicos. Crearon una cosa que se llama el Ministerio de la Verdad, que lo manejaba el jefe de gabinete, y ahí se decidía lo que se podía decir y lo que no. Bueno, todo lo que hemos visto ha sido ellos que hablaban tanto de mordaza, de la ley de seguridad, la mordaza se la han puesto ellos a la prensa y la han puesto, y lógicamente lo que se ha visto en la pandemia es un autoritarismo total, un abuso también, otra cosa importante, de los decretos leyes. Se está legislando todo con decretos leyes, como si fueran urgentes, que es lo menos democrático que existe, y por lo tanto lo que estamos viendo es un absoluto un debilitamiento total de la democracia, con la excusa de estado de alarma, y la gente con la excusa de la salud y de no poder manifestarse, porque nosotros liberales, los más no somos como los que están ahora mismo en la calle, los antisistemas, que les da igual la pandemia, les da igual todo, pues no tienen freno, solo tienen un rodillo democrático con los votos, y ahí van. Y entonces yo creo que lo que estamos viendo es increíble, el gobierno menos democrático es la democracia. Quien puede hablar mucho de autoritarismo y de que ha sufrido lo indecible es nuestra amiga Nadia, que en su anterior puesto de directora general de Política Municipal de la Comunidad de Madrid, junto con David Pérez, pues le ha tocado sufrir cosas importantes desde el pasado mes de marzo aquí, como el hecho de que había problemas con el tema de las mascarillas, los ayuntamientos no estaban bien informados. Cuéntanos un poco esos métodos con hechos concretos, Nadia, sobre el autoritarismo que se os pretendía hacer a la Comunidad de Madrid, porque erais el bicho, el diablo y los malos de España, ¿no? Pues así, totalmente de acuerdo. Bueno, lo primero, buenos días, y estoy encantada otra vez de compartir esta magnífica tertulia con todas mis compañeras, contigo, Eugenio, y por supuesto con una gran compañera, amiga y magnífica periodista como es Almudena, que tenemos el lujo de contar hoy con ella. Decir en la parte de este libro de la tentación totalitaria que no puedo estar más de acuerdo con Almudena. Me parece que el diagnóstico es magnífico y además que es una realidad, porque es verdad que durante esta pandemia hemos visto cómo este gobierno socialcomunista aprovechaba para aprobar por la puerta de atrás, sin ningún consenso y, como decía hace un momento Teresa, obviando a las instituciones y la democracia que tenemos para aprobar y modificar todas las leyes que han podido, aparte de todos los códigos, y eso sí, con el único fin de satisfacer a todos los socios que tienen independentistas y golpistas, como muy bien refleja Almudena en este libro. Además, pretenden controlarlo todo por la vía de las subvenciones, que me parece un diagnóstico muy acertado, y amenazando y amordazando, no solo amenazando, sino amordazando a todos los medios de comunicación. Y bueno, atacan a la corona, como también se hace saber aquí en este libro y en este diagnóstico, y por supuesto, como estamos viviendo lamentablemente desde hace unos días, exaltando un discurso violento que no cabe ninguna duda que viene directamente desde ellos, porque es lamentable, como hemos visto al propio portavoz de Podemos, a Pablo Echenique, jaleando que se encendieran las calles, un portavoz que es, vamos, lo nunca visto en la historia democrática, y lo que vienen, y lo tenemos muy claro desde el principio, es a reventar las instituciones desde dentro. Pero Nadia, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, porque así acabo las presentaciones y entramos en la tertulia plena. Carmina, tú que eres de un pueblo, de una comarca tan potente como la que encabeza tu pueblo, Onda, que es la comarca del Azulejo, allí en Castellón, que es una comarca de mucha fortaleza, de mucha industria, de mucha exportación. Resulta que te encuentras el año pasado, el 14 de marzo, con esta historia de la pandemia y con muchas dificultades, y resulta que, como digo, tu pueblo es de mucha exportación y demás, y además te encuentras negociando, vamos a decir casi en absoluto secreto, el hecho de que empresas tan importantes en el mundo como pueden ser Amazon se instalen en tu pueblo con una logística y con unos pabellones importantes
hasta el punto de que tu pueblo va a ser uno de los centros, no solo españoles, sino europeos, más importantes de la logística de esa empresa en Europa. Entonces, ¿cómo te planteabas tú todo esto y esa supuesta imposición de la izquierda, teniendo en cuenta que en la Comunidad Valenciana tu presidente autonómico es de una posición contraria ideológicamente a la tuya? ¿Cómo te encontrabas en aquel momento y qué dificultades te encontrabas? Bueno, pues buenos días a todas. Es un placer volver a veros y además compartir esta tertulia con Almudena Negro, a la que además admiro muchísimo. Es un placer compartir este ratito con ella. Y contigo, Eugenio. Pues bueno, como bien dices, es cierto que el 14 de marzo está ya una situación que para la que no hay manuales, para la que nadie estábamos preparados. Yo en mi caso es la primera legislatura y es la primera vez que asumo la alcaldía del municipio y la verdad es que en el cajón no había un manual de instrucciones absolutamente para nada. Y sí que es verdad que lo que yo sí que noto es un exceso en hurtar un poco el debate, en hurtar la posibilidad de debatir y de llegar a consensos. Aprovechando una situación complicadísima, aprovechando una crisis sanitaria, aprovechando una pandemia y sobre todo lo que creo que es peor, que es el miedo de los ciudadanos, pues nos encontramos con una manera de gobernar que se aleja muchísimo de los consensos, de llegar a acuerdos, del diálogo, y tenemos la imposición y tenemos la sorpresa casi diaria en el BOE, que tenemos que ir a leer y que todos los días nos sorprende. Entonces, este BOE que no es informativo y pasa a ser sorpresivo, yo creo que es una anomalía en la manera de gobernar. Yo coincido totalmente con el análisis que hacen mis compañeras y además vivo en una comunidad que además es bilingüe y a todo esto se suma la utilización de la lengua. Yo soy también valenciano parlante. Yo pienso, ahora mismo con vosotros estoy hablando en castellano, español, pero yo estoy pensando en valenciano porque es la lengua con la que me han criado, con la lengua con la que he crecido. Y lo que tenemos aquí en la comunidad valenciana es a todo lo que vosotras comentáis, que se está dando aquí también. Aquí tenemos un tripartito, Podemos, Compromís, Partido Socialista. Se une también esa utilización sectaria de algo tan importante. De la lengua como instrumento político, ¿verdad? Como es la lengua, la lengua. Y a partir de este momento, pues empezamos a ver cómo se legisla, tratando de dar prioridad al valenciano por encima del castellano, incluso con zonas aquí en la Comunidad Valenciana que son castellano parlantes, que no pasa absolutamente nada, y que siempre hemos convivido con absoluta normalidad y con absoluta naturalidad. Y pues vamos, además, Carmina, vamos a pasar de tu ayuntamiento que tiene 35.000 o 38.000 habitantes a un ayuntamiento pequeño como el de Tina Rodríguez, en el otro extremo de España, en la provincia de Badajoz. Te encuentras que es tu primera legislatura, como quien dice que poco menos que llevas un año, en un pueblo de 5.000 habitantes como es Fregenal, también un pueblo importante por sus productos y por la economía que tiene, y te encuentras con la pandemia. ¿Cómo resolvéis esos problemas? Porque claro, el ciudadano al primero que acude es al alcalde o a la alcaldesa y le dice, oye, alcaldesa, ¿qué hacemos? Danos mascarillas. Yo os contaré que yo particularmente tardé 47 días en tener mascarillas y tal, pero todo fue un batiburrillo que no sabía la gente qué hacer, pero me imagino que en tu caso, Tina, una alcaldesa, ¿qué puede o qué hace con los vecinos? Buenos días a todas mis compañeras, a ti Eugenio y a Almudena. Es un placer estar con vosotros. Es mi segunda legislatura, Eugenio, pero creo que nadie está preparado para una pandemia. Es la primera, como decía Carmina, los alcaldes al final nos tuvimos que poner el disfraz de superhéroes y salir como nadie, como todos, y salir cada día a intentar solucionar los problemas de los vecinos, que eran muchos y eran muy variados. No solamente el desconocimiento de cómo actuar, realmente fue muy importante que se aplicara la sensatez, y porque no teníamos conocimiento. Además había normas y decisiones que se contradecían, que al final dejaban un vacío legal importante, y nosotros teníamos que actuar pues con sentido común y pensando que
que nuestros vecinos eran lo más importante y que teníamos que protegerlos. Mira, ayer los ancianos de nuestros pisos tutelados salieron por primera vez después de un año a la calle. Yo sé que hay medidas que la gente no entiende. Tú no puedes decirle a un familiar, no puedo ver a mi familiar que está en los pisos tutelados, pero nosotros queríamos protegerlos y al final hay decisiones que tienes que tomar por la salud y por preservar la salud de los más débiles que a la gente a veces no le gustan. Son situaciones muy complicadas, pero yo quiero poner una cosa encima de la mesa y es que los gobiernos, este gobierno que tenemos actualmente, viven encantados con la crispación. Ellos viven encantados, además le ha venido como horma a sus zapatos, desgraciadamente, esta situación de pandemia que estamos pasando. La sociedad está absolutamente anestesiada. O sea, no, muchas veces incluso te da la sensación cómo la gente no puede salir a la calle a manifestar que lo que están haciendo son auténticas aberraciones. ¿Por qué tenemos que tragarnos, como decía una compañera, una y otra vez las barbaridades que están haciendo la gente con Hassel, por ejemplo, y la gente no puede salir a manifestarse y a decir basta ya, es que están coartando nuestras libertades? Y al final hay una cosa también que me parece importante que la pongamos encima de la mesa y es el hecho de que los ayuntamientos hemos sido muy necesarios y hemos sido el reducto final, donde el cajón desastre, donde hemos estado cuando una administración no quería hacerse cargo de algo, al ayuntamiento, y allí te las maravilles como puedas. Y sin embargo, pero por si acaso, Tina, os querían quitar los remanentes municipales. Si te parece, vamos a continuar. Y el otro día en el Senado nos dicen que no somos lo suficientemente inteligentes como para no gestionar los fondos europeos. Oiga, es que me parece una auténtica vergüenza. Almudena, yo soy de los que digo, y dije en su día cuando Pedro Sánchez entró en el poder, que iba a hacer una política de matriosca, es decir, que se genera una política que le seguía, o sea, una polémica que le seguía otra y otra, para luego despistar por otro lado y llevar a cabo lo que podríamos decir una acción que ellos interesa. Pero durante esta pandemia ha sido absolutamente claro que la manera de ejercer la política del gobierno, incluso desde el punto de vista sanitario, económico, en todos los órdenes, ha sido un poco eso, ¿no? O sea, generar una polémica para luego poder hacer otras cosas y buscar chivos expiatorios, como han sido en ocasiones, primero la Comunidad de Madrid y después otra comunidad, después el líder de la oposición, pero no dejar nada claro en el hecho de que de las mascarillas, el hecho de generar noticias que inquietaban a la gente. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, es que ponéis el dedo en la llaga todas con todo lo que habéis dicho. Es precisamente, yo te cuento, nosotros cuando escribimos el libro, todos sabéis que cuando se escribe un libro luego se deja reposar un tiempo y luego se relee. Y fíjate, yo coincido contigo, Eugenio, porque yo he escrito el libro junto con Jorge Vilches y cuando nos sentamos a releer el libro ya para enviarlo a imprenta, nosotros mismos decíamos, ostras, pero ¿te acuerdas de lo de los remanentes de los ayuntamientos que está aquí puesto? Pero es que luego vino este escándalo cuando se metían con el IFEMA, pero luego se callaron cuando vino el de la OMS, pero efectivamente, pero lo que hay que analizar es por qué actúan así, que es lo que nosotros intentamos. Por eso hemos dividido el bloque, yo ya estoy en modo umbral, he venido a hablar de mi libro, y por eso hablamos primero de la atmósfera colectivista. Para que todo esto que están haciendo sea posible, es fundamental que ya existiera en la sociedad española una atmósfera colectivista, fruto de décadas de socialdemocracia, que considera al ciudadano irresponsable y le promete que papá Estado le va a proveer desde la cuna a la sepultura de absolutamente todo. Todo esto tiene su origen, lo estamos desgranando en el libro, en mayo del 68, en el Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Cuando llega la pandemia, que como muy bien habéis dicho, es algo que pilla a todo el mundo por sorpresa, no solo a los ciudadanos de la calle, a cualquier político, a los médicos, no se sabía qué estaba pasando. Es normal que surja el miedo y la incertidumbre. Y eso es precisamente lo que el gobierno social comunista toma como una oportunidad. Hay que pensar además que después de esas décadas de
socialdemocracia y vivimos en una sociedad muy infantilizada y además en una democracia emocional. ¿Qué habían conseguido ellos a través del relato que van creando durante décadas? Pues muy fácil, la posverdad. La clave de todo es la posverdad, que luego si queréis entramos en exactamente qué es y cómo la construyen, porque también dedicamos todo un bloque a cómo la izquierda hace la construcción del relato, que además aquí contamos cómo el centro cae en el error muchas veces de comprarles el relato. Y llega la batalla de Madrid, a la que por supuesto dedicamos todo un bloque porque es uno de los claros ejemplos de lo que ha sucedido. Es que, por ejemplo, que a Nacho, el alcalde de Torrejón, le echara la bronca al gobierno porque quiso comprar en el mercado mascarillas o porque repartió mascarillas en los buzones, es que es alucinante. Y como son más cosas, ¿no? Mascarillas y dijeron que eran demasiado buenas, Sí. las FFP2. Pero esto lo hacen porque a ellos les da igual. Para ellos la verdad no cuenta. Hay que pensar que los feligreses de los populismos y de los partidos de la izquierda son exactamente esos feligreses, porque la ideología actúa, como decía Jean-François Rebel maravillosamente, como dispensa moral, intelectual y práctica. La verdad ha dejado de importar. La izquierda es el puñadismo. La izquierda es el cuñadismo, es decir, tiene que leer a los suyos para armarse de argumentos para ganar la batalla dialéctica y la batalla política al adversario sin importar la verdad. ¿Acaso hay un político más mentiroso en toda Europa que Pedro Sánchez, que hasta su tesis doctoral es un plagio? Es que totalmente. Exactamente igual. ¿Qué le plantearíais vosotras si entraría en tertulia? ¿Qué le plantearíais a Almudena al respecto? Porque desde luego este año, desde el punto de vista de desinformación, desde el punto de vista de que el ciudadano está desorientado, incluso hoy en día, y primero porque el gobierno, vamos a decir, que tuvo una ansiedad de controlar todo y no quería soltar nada cuando creó el primer estado de alarma y acudía al Parlamento cada 15 días, pero luego una segunda fase que se produjo a partir, vamos a decir, de la desescalada del mes de junio, cuando parece ser que se había ganado al bicho y que todos podíamos disfrutar del verano, según el presidente del gobierno, nos encontramos que se lava las manos y pasa la responsabilidad a las comunidades autónomas. Y claro, la culpa es del cha-cha-cha, la culpa es de los presidentes de comunidades autónomas y el gobierno de perfil, ¿no? Entonces, vamos, pongo yo esto un poco en cuanto a qué es lo que ha ocurrido, pero ¿qué le plantearíais a Almudena o qué comentaríais al respecto? A ver, cualquiera de vosotras. Eugenio, lo primero que haría sería una nueva frase respecto a la pandemia y es ¿cuándo se ha ocupado el gobierno de la pandemia? ¿Cuándo? Porque en ningún momento ha asumido responsabilidades, nunca. Los ayuntamientos y las comunidades han estado abandonadas a su suerte. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido que ir ella a los mercados para buscar material de protección sanitaria para toda la Comunidad de Madrid, para los ayuntamientos, para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para los sanitarios. O sea, las comunidades han estado abandonadas a su suerte. Y en el único momento que han dado la cara, que fue el vicepresidente Pablo Iglesias para decir que asume la responsabilidad de las residencias, es en el único momento que se le vio y desapareció. No asumió absolutamente nada. Dejó a las residencias abandonadas a su suerte. Y luego ha tratado de hacer demagogia, Eugenio, demagogia, culpando a esos presidentes que han dado más del 100% por sacar adelante esta crisis que hemos vivido. Es tremendo. La pregunta es, ¿cuándo el gobierno de España se ha dedicado por un segundo a esta pandemia? Mi punto de vista. Luego, por otra parte, Teresa, y realmente te iba a preguntar con respecto a lo que os ha ocurrido en el Congreso, porque ha sido curioso, según la Constitución, cuando se decreta un estado de alarma, a los 15 días hay que acudir al Congreso de los Diputados para renovar ese estado de alarma si es preciso, o en su caso para no, pero el gobierno tiene que dar cuentas y pedir una votación, una prórroga. Llegaba un momento en que ya resultaba algo gracioso decir, primera prórroga, pedimos el estado de alarma, todo el mundo de acuerdo porque la situación era un descontrol, nadie sabía nada. Segunda,
segundo control del estado de alarma también se le da, y a la tercera ya empiezan a generarse dudas, y porque se produce una situación de abstención por parte de partidos de la oposición, como fue, por ejemplo, en el caso de Pablo Casado y demás. Ya todo se enfoca hacia él y es el enemigo, es el hombre que va en contra de la situación general del país y demás. ¿Cómo os habéis encontrado en el Congreso de los Diputados, aparte de que ha estado hace mucho tiempo? Bueno, yo creo que está claro que utilizan la salud, utilizan el miedo de los ciudadanos, este gobierno usa la salud como instrumento de tener dominada a la población. Entonces, claro, estaba muy claro que al principio había que aprobarle los estados de alarma porque era lógico, pero ante cualquier duda, ¿qué es lo que hace un gobierno autoritario? Te señala como que tú no estás colaborando. Entonces, en ese caso, cuando nosotros nos absteníamos, pues era que los muertos prácticamente eran culpa nuestra. Figúrate, un gobierno que ni siquiera ha sido capaz de contar muertos, no solo de contarlos, sino que los oculta. Yo creo que también ha hecho una cosa que ha sido desentenderse y darle totalmente, o sea, este gobierno no gestiona la pandemia. Este gobierno totalmente se lo da a las comunidades autónomas, pero ni siquiera dando unas directrices para que más o menos todas vayan en la misma línea y luego cada una según pero no, ni siquiera eso lo ha hecho. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con Tania porque ni el vicepresidente se ha ocupado de las residencias, que era donde más han muerto y es el verdadero responsable, ni tampoco se ha ocupado Sánchez de todos los muertos que ha habido, se lo ha dado ahora mismo a las comunidades y se lavan las manos. ¿Por qué? Porque ellos están otra cosa. Ellos están simplemente a mantener el poder, a controlar el CIS, los servicios de inteligencia que tiene también ahí a su vicepresidente, a controlar a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la prensa, a todo. O sea, es una buena ocasión esta de la pandemia para tener al pueblo entretenido y, por supuesto, lo que vemos es lo que estamos viendo en la calle, por ejemplo, ahora mismo, ya lo han hablado mis compañeras antes, con una absoluta dejación del gobierno que está callado, o sea, se oye lo que ha dicho Pablo Echenique animando a la gente a la violencia y el problema no es Echenique, el problema no es Iglesias, el problema es Sánchez, que ha metido a los antisistemas y a toda esa gente dentro del gobierno, que es lo que estamos sufriendo. Carmina o Tina, vamos a ver, yo antes decía que yo mismo he tardado 47 días en poder tener una mascarilla. Me imagino vosotras como alcaldesas, pues cómo toreabais la situación, porque madre mía, o sea, se supone que si se dice que se compra un avión de mascarillas, que se van a repartir por comunidades autónomas, que todos los ciudadanos van a tener, que se van a hacer unos precios y demás. Tú, alcaldesa de Onda, tú, alcaldesa de Fregenal, te ven los vecinos en la calle y dicen, oye, he ido a la farmacia y no hay mascarillas. El gobierno está diciendo esto y no hay nada. Y resulta que no llegaba. Cualquiera de las dos. ¿Cómo os enfrentabais a eso? O sea, ¿de qué manera podíais paliar esa situación? Pues tirando de invención, lo que decía antes, al final compramos telas, nos buscamos la vida encontrando talleres que nos la facilitasen también a unos precios bastante superiores al precio normal y poniendo a coser a multitud de gente solidaria que hizo muchísimas mascarillas y también muchísimas batas para los sanitarios de los hospitales, para la gente de las residencias. Que si al final no hubiéramos tirado de toda esa solidaridad maravillosa, que es lo mejor que ha dejado la pandemia, probablemente ahora está de otras circunstancias. Yo creo que este gobierno es un gobierno que compra voluntades y eso es algo que está claro. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde han estado los sindicatos durante la pandemia? Mi hermana es enfermera en un hospital a 40 kilómetros de Fregenal y los liberados sindicales no han aparecido todo el tiempo para ver si
si necesitaban mascarillas, si necesitaban batas, si necesitaban algo para apoyarles, es que son los representantes de los trabajadores. Pero curiosamente, ahora se tienen que poner la vacuna y van en el primer grupo de riesgo para ponerse la vacuna a los liberados sindicales, que son indecentes. Y como eso todo, al final ellos compran voluntades porque es la única manera de que la gente esté callada y esté anestesiada y acuda impasible a todas las barbaridades que estamos viviendo. Y Carmina, tú que eres alcaldesa, como decía, que allá por el mes de octubre, ¿te acuerdas que hablábamos del tema de Amazon y me decías, Eugenio, no se te ocurra sacarlo, por favor, porque se puede estropear el hecho de que Amazon venga a mi pueblo y que tenga esa base logística de importancia y tal? En ese momento y con la descoordinación que había, una empresa multinacional de ese calibre, cuando acude a hacer una inversión de ese tipo en una zona tan importante como la tuya, tú como alcaldesa, ¿cómo afrontas la situación? Porque por otro lado tienes que esconder cosas de descoordinación, de falta de medios, para que no se te escape esa inversión, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, nosotros ofrecimos lo que yo creo que está buscando cualquier empresa que busca una inversión, que busca una expansión con vistas al futuro, que es estabilidad. Es estabilidad, es certidumbre, es seriedad, saber que no estamos supeditados a las veleidades ni a los caprichos de ningún grupo minoritario que en un momento dado pues, puede tener el capricho de hacer saltar la banca y yo creo que estas cosas son importantes. Está muy bien consensuar, pero yo creo que al final las inversiones, esas empresas que son capaces de generar miles de puestos de trabajo, que son capaces de traer riqueza ya no solamente a una población, sino a toda una provincia, pues al final buscan al otro lado de la mesa un interlocutor serio, un interlocutor que cuando da su palabra en cuanto a bonificaciones, en cuanto a la aceleración de todas esas cuestiones que necesitan para ponerse en marcha, sabe que está cumpliendo. De hecho, hoy es el día que la multinacional ni tan siquiera le ha presentado todavía el proyecto al presidente autonómico. Y en cuanto al tema que comentabais vosotras, aquí a nosotros nos ha pasado algo absolutamente similar. Nosotros, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y también consellera de política de inclusivas y al fin de la responsable de las residencias de los mayores está desaparecida. No sabemos por dónde anda, no sabemos qué hace, no sabemos a qué se dedica y aparece en algún momento dado pues a tuitear algo para entrar en confrontación con sus compañeros de gobierno. Y fundamentalmente esa es la situación que tenemos, un desconcierto entre ellos, un desconcierto que son en estos momentos incapaces de ocultar y que trasciende a la ciudadanía, pero que no se hayan tomado esto verdaderamente en serio, creo que es algo que los ciudadanos tienen claro desde el mismo momento en el que el principal responsable, que es el ministro de Sanidad del país, decide abandonar el barco porque tiene que ser candidato a unas elecciones autonómicas, que sí que me parece muy bien, pero es que esto no es serio, es que los ciudadanos no lo han entendido, los ciudadanos no entienden esto. Y si verdaderamente se pueden cambiar las fichas y se pueden cambiar los cromos de esta manera, se da una sensación de falta de credibilidad absoluta. Pero todo esto, Almudena, resulta que gente del Partido Socialista, digamos Nicolás Redondo, gente como Pedro Bofill y otros socialistas de renombre ya antiguos, vamos a decir de la etapa de la transición y posteriores del gobierno de Felipe González, han protestado mucho por las actitudes y por la forma de gobernar de Pedro Sánchez y de su gobierno social comunista. ¿Pedro Sánchez es del PSOE, es el secretario general del PSOE o en sí mismo se está autoconvirtiendo en algo así como en un caudillo populista que tiene a un vicepresidente que le interesa que esté en el gobierno, pero que al fin y a la postre la descoordinación, el descontrol, la desinformación son modos de que él siga en el poder? Bueno, hay que decir que Pedro Sánchez lo que es el líder del partido sanchista, porque el Partido Socialista, tal y como lo concebimos en los años 80, ese Partido Socialista ya no existe.
También es importante decir que históricamente en la historia del Partido Socialista, si la cogemos al completo, las etapas de socialdemocracia de Felipe González son un paréntesis en la historia del Partido Socialista. Tuvimos el Partido Socialista previo a Felipe González, que todos sabemos cómo era, y después de Felipe llegó Zapatero. Pedro Sánchez es el sucesor natural de Rodríguez Zapatero, un señor que niega la legitimidad que emana de la transición española cuando los españoles deciden, en lugar de enfrentarse, ponerse de acuerdo, la concordia, todo lo que estamos viendo precisamente ahora en el aniversario del 23F, todos los valores de la transición, y decide entroncar la legitimidad democrática de España con la Segunda República. Y aquí comienza todo. No es casual tampoco que, por ejemplo, en la asociación CELAC, que es la asociación esta de Monedero y toda esta gente del chavismo, Alfredo Serrano Mancilla, esté también Rodríguez Zapatero. De todo esto sale, por cierto, lo de Neurona. Está contado en el libro. Me vuelvo a poner como umbral porque también le dedicamos un capítulo a esta historia. Y sobre todo a Dina Busselham, que es muy interesante conocer la historia. Pero Pedro Sánchez, volviendo al tema, lo que es el líder del partido sanchista. Es el responsable de que Pablo Iglesias esté en el gobierno. Y uno de los peligros en el que se puede caer es en el juego que precisamente en estos momentos está intentando Sánchez. Cuando están ardiendo las calles en Madrid o en Barcelona, todo el mundo carga contra Podemos y Pablo Iglesias. Y Pedro Sánchez sale como si fuera un pacificador, que es lo que él está intentando vender. Está intentando situarse en el imaginario de los feligreses como un centrista frente a la confrontación que, por un lado, provoca la extrema izquierda, que son sus socios, y que hay que recordar que Pedro Sánchez es quien podemiza el Partido Socialista Obrero Español, y, por otro lado, el populismo de derechas que representa Vox. Y él está intentando situarse ahí como si él fuera el pacificador y el único capaz de dar solución. Por eso es un error recurrir a Sánchez y decirle: Sánchez, dígale a Iglesias, porque en ese momento ya has caído en la trampa. El mensaje es: Sánchez, usted tiene que cesar a Iglesias y usted es exactamente igual de responsable, y tanto monta tanto Pedro como Pablo. Y yo creo, bueno, ese es mi análisis político. A ver, cualquiera de vosotras. Total. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Almudena, bueno, y con lo que han dicho todas mis compañeras. Es que aquí la persona responsable de este absoluto desgobierno que tenemos en nuestro país, lamentablemente, se llama Pedro Sánchez, que es el que ha metido a los radicales dentro de las instituciones, además placenteramente. Y como comentaba hace un momento mi compañera, es que es vergonzoso que veamos que un ministro de Sanidad, con la desgestión y lo que ha ocurrido en la pandemia, se vaya de candidato a Cataluña. Es que es un absoluto despropósito. Aquí nos deja muy claro el señor Sánchez que todo vale el poder por el poder, que no le importa absolutamente ni la sanidad, ni las medidas, ni la economía del país. No, a él lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Y por eso trata de utilizar ahora como si fuera un pacificador, y fíjate cómo jalea a las masas. Podemos, desde la bancada, no, señor, es que usted está apoyado por estos señores, es que son sus socios, es que gobiernan de la mano, es que pactan las políticas de nuestro país. Con lo cual, como bien decía Almudena, tanto monta tanto. El mayor responsable se llama Pedro Sánchez. Teresa, ayer, o sea, hay que decir que estamos grabando esto el miércoles 24 de febrero, aunque se emitirá este sábado. Teresa, ayer en España revivimos el 40 aniversario de ese intento de golpe de Estado, de ese intento de asonada por parte del teniente coronel Tejero, y se celebró un acto con el rey, pero en el Congreso tuvisteis que ver la poco gratificante situación de que X partidos que se califican generalmente como la anti-España, porque son partidos nacionalistas y partidos independentistas, resulta que se negaban a hablar en una rueda de prensa ante los periodistas en castellano, que es la lengua vehicular en la que nos entendemos todos, y que no acudieron al acto presencial con el jefe del Estado.
¿No es eso un poco triste, denigrante para alguien que de una u otra forma intenta defender el mandato dado por los ciudadanos a través del voto en un congreso o en la casa de todos, que es el Congreso de los Diputados? No, es muy triste, como tú has dicho, pero es la realidad. O sea, a mí lo que me hubiera extrañado es que hubieran ido. Sí tengo que decirte que quizás me extrañó un poco que no fuera PNV, pero tampoco, porque yo el otro día cuando salí a hablar en la tribuna, a quien le di fuerte, porque además los considero responsables, fue al PNV, que tenían un presidente, que era Arzayus, antiguamente, que decía que mientras el ETA mataba, ellos recogían las nueces, ¿entiendes? Y como esas, muchísimas más. Decían que no era bueno que acabara ETA. Yo les dije en su cara a Bildu y a PNV que eran responsables y que por qué no habían querido derrotar a ETA. Por lo cual, nosotros lo que vimos fue Bildu, Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Gallego, todo el bloque nacionalista, incluido también PNV, luego un Podemos, con un Pablo Iglesias que no aplaudió el discurso del rey, que como que lo despreciaba, o sea, haciéndose... vimos lo que vemos continuamente en el Congreso. Es insoportable escuchar ir a la tribuna del Congreso de los españoles, de los representantes del pueblo español, y que desprecien a España una y otra vez. O sea, tenemos un gran número de diputados que no aman España, que no quieren el bien de España, sino el mal de España. Y lo triste es que de esos diputados, el que nos preside, el presidente, que debería defender a todos los españoles, no solo no los defiende, sino que calla y otorga, como han dicho mis compañeras. Él es el responsable, porque él abraza a Bildu, a un partido que no condena el terrorismo de ETA, aplaude a la señora Izpurúa, dice que va a indultar a los sediciosos que dieron un golpe de Estado, blando, duro, como quiera, pero lo que hubo en Cataluña fue un golpe de Estado. Y entonces, claro, la gente ve todo eso y se cree que eso es lo normal. Salen a la calle sabiendo que nadie los va a frenar, no defienden a la policía, y solo de vez en cuando Iván Redondo, el que sea, su jefe de gabinete, dice: oye, ahora conviene que digas algo. Después de 4 días sale el presidente del gobierno hablando algo mientras están quemando Cataluña y muchos sitios de España. Es una vergüenza, pero eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que revertir como sea. Carmina, ¿qué añadirías tú con respecto a lo que están hablando el resto de tus compañeras tertulianas? Pues mira, Eugenio, a los ciudadanos, yo todos los días hablo con los vecinos por la calle, les cuesta muchísimo entender todo esto. Y sobre todo hay una cuestión que creo que sí que los españoles tienen clara, y es que precisamente esta Constitución del 78, que nos ha traído este periodo de progreso, de paz, de consenso, esta Constitución precisamente, y es paradójico, que se quieren cargar, que quieren destrozar, es precisamente la que les ampara con una libertad de expresión máxima para poder precisamente subir a una tribuna y criticar esa Constitución. Yo creo que muchas veces no se dan cuenta, pero yo creo que los ciudadanos sí que son muchísimo más inteligentes de lo que podemos imaginar, que tienen una capacidad de racionalizar y de pensar, y es increíble. Y es que pueden precisamente levantar la voz y criticar esa Constitución, porque es la propia Constitución la que les otorga unos derechos plenos y sobre todo una libertad de expresión absoluta. Y me parece absolutamente paradójico que sea esa Constitución que pretenden destrozar, la que precisamente les ampara para ser todo lo libres que pueden ser. Y tú, Tina, que has sido senadora durante un tiempo, ¿cómo ves todo esto? Bueno, yo creo que Almudena hablaba que Sánchez es el primer responsable y gran responsable de la situación que estamos viviendo. Y yo creo que coincido totalmente con ella y que Sánchez solo responde frente a sí misma. Es verdad que nos hemos olvidado del Partido Socialista tal y como lo concebíamos en otras legislaturas, en época de Felipe González. Ese germen comenzó con Rodríguez Zapatero, cierto, y yo creo que ha culminado con
el gobierno de la propaganda de Sánchez. Yo creo que ayer justo veía una comisión de Hacienda en el Congreso y el Partido Popular había pedido 18 veces la comparecencia de la ministra de Hacienda. Me parece que en un Estado democrático de garantías lo mínimo es que haya transparencia, información a los ciudadanos y a la oposición. 18 veces y no ha acudido ni a una sola vez a sede parlamentaria. Y 40, pereza, ¿no? 40. Claro. Sí. Marlaska llevaba un año entero sin acudir a la Comisión de Interior y tenía 44 peticiones de comparecencia porque en el estado de alarma, en 1000 cosas, era necesario. Y él encima dice que se había sometido al control, a los miércoles de control. Bueno, todavía quedaba que no fuera ni siquiera el hemiciclo, pero a las comisiones, que es donde hay el control también, el control parlamentario, llevaba sin acudir un año entero. O sea, y además os reñían por ir 40 diputados de un grupo porque excedíais el número de diputados que supuestamente se había acordado. No, de hecho no vamos. No vamos sí, más. sí, Almudena. Quería intervenir aquí porque es muy importante el explicar por qué hacen eso. Y es que para matar la democracia necesitan acabar con el parlamentarismo. El totalitarismo de per se odia siempre al parlamentarismo porque representa justo todo aquello contrario a lo que ellos aspiran, es decir, el pluralismo, la discusión, el debate de ideas, el control al gobierno, la conformación de mayorías, la separación de poderes, la creación de una oposición legal y legítima, y todo esto es justo lo que desprecian los totalitarios. De ahí que tanto Pedro como Pablo Iglesias estén eludiendo el control parlamentario. Y esto lo hacen en paralelo a la colonización que están haciendo del Estado, lo vemos todos los días, ya no es el Poder Judicial, es Televisión Española, es cualquier institución. El jaque para acabar con la independencia judicial, que es otro de los pilares, y por supuesto el acabar con la corona. ¿Por qué? Porque la corona de España en estos momentos lo que representa es el espíritu de concordia de la transición. Con los rupturistas de los años 70 no aceptan. Y con respecto a lo de Pedro y Pablo, es que Pablo Iglesias es el enlace de Pedro Sánchez con Bildu. No les decía, amigos... No les decía, amigos y amigas de Diálogos en Libertad, que nuestras tertulianas, que ellas son guerreras, hoy lo han demostrado perfectamente, hablando de este magnífico libro que ha hecho Almudena Negro y que nos ha servido un poco como excusa para que... Y Jorge Vilches. Jorge Vilches, por supuesto, pero os tendremos en la otra parte del programa que no es la tertulia de chicas, porque esto hay que profundizarlo, hay que hablar con tranquilidad de este libro porque da lugar a importantes debates en este momento en la sociedad española. Almudena Negro, muchísimas gracias. Sabes que Diálogos en Libertad y especialmente esta tertulia de chicas o ellas, como yo suelo llamar, te consideramos parte de ella y hasta pronto. Y ojo, dentro de 15 días tenemos nada más y nada menos que el 8 de marzo y el aniversario de la mujer trabajadora, fecha en la que se disparó todo lo de la pandemia. Señoras, prepárense que esos días tendremos tertulia con ustedes y esperamos sus opiniones claras y concisas. Gracias por todo. Muchas gracias, Eugenio. Gracias. Como he venido hoy para darte las gracias por haberme invitado y sobre todo con este plantel que tienes, que entre las amigas que tengo aquí y las que acabo de conocer, estoy absolutamente encantada. Gracias, Almudena. Esto ha sido todo por hoy. Hasta dentro de 15 días.